Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor John Mearsheimer para ayudarnos a comprender mejor lo que está ocurriendo en el mundo con esta nueva rivalidad entre grandes potencias y también cómo el resultado de la guerra de Ucrania influirá en esta nueva Guerra Fría. Gracias por venir. Quería empezar con una gran pregunta. ¿Hemos entrado en una nueva Guerra Fría? Y si es así, ¿quiénes son los actores? ¿Cuáles son los intereses en conflicto? ¿Y cuáles son las reglas de esta nueva Guerra Fría? Bueno, creo que hemos entrado en una nueva Guerra Fría. Pienso que estamos en un sistema multipolar y que Estados Unidos, China y Rusia son las tres grandes potencias. Estados Unidos está sin duda en una guerra fría con China. Ahora bien, ¿a qué me refiero exactamente con eso? Creo que dado que China es tan poderosa y amenaza con dominar Asia Oriental, y dado que Estados Unidos casi con toda seguridad hará grandes esfuerzos para evitar que eso ocurra, se genera automáticamente una intensa competencia en materia de seguridad con China. Y creo que hemos visto pruebas de ello en los últimos años. Para mí, una competencia de seguridad intensa es una guerra fría. Y distingo una guerra fría de una guerra caliente. Una guerra caliente es cuando dos países como Estados Unidos y China realmente entran en conflicto entre sí. Y por supuesto eso es lo que queremos evitar. Pero el hecho es que estamos en una guerra fría con los chinos. O los chinos están en una guerra fría con nosotros. Es una competencia de seguridad intensa. Y el objetivo es asegurarse de que esta competencia de seguridad o esta guerra fría no se convierta en una guerra caliente. Ahora bien, esto plantea la pregunta, ¿qué pasa con Rusia? Pues está bastante claro que desde que entramos en la multipolaridad, los rusos y los chinos han sido aliados cercanos contra Estados Unidos. Y esto se debe en gran medida a la guerra de Ucrania, que ha empujado a los rusos a los brazos de los chinos y ha hecho que chinos y rusos mantengan relaciones muy estrechas. Así que Estados Unidos, ciertamente bajo la administración de Biden, estaba involucrado en una guerra fría con los rusos, así como con los chinos. Ahora bien, lo que ha ocurrido con el presidente Trump es que intentó cambiar esa situación. No quiere mantener una competencia de seguridad intensa con Rusia. De hecho, si acaso, lo que la administración Trump querría hacer es tener buenas relaciones con Rusia y convertirla en una alianza o una coalición entre Rusia y Estados Unidos contra China. Creo que ese es el objetivo fundamental del presidente Trump, pero no ha logrado hacerlo realidad, y el resultado final es que Estados Unidos sigue básicamente en una guerra fría, tanto con Rusia como con China. Y en ambos casos, queremos asegurarnos, como dije antes, de que esas guerras frías no se conviertan en una guerra caliente. Y de hecho, si observamos lo que ha ocurrido con respecto a Ucrania en los últimos años, si hay un lugar donde una guerra fría podría transformarse en una guerra caliente, es en Ucrania. Hasta ahora Ucrania, o Europa en general, o la relación entre Estados Unidos y Rusia, ha sido en realidad más peligrosa que la competencia entre Estados Unidos y China. No hemos tenido ninguna gran crisis en Asia Oriental que involucre a Estados Unidos y China, así que esa guerra fría se ha mantenido muy fría, lo cual es algo positivo. Pero la guerra en Ucrania y algunos de los acontecimientos que han tenido lugar allí me han hecho temer profundamente que la guerra fría en esa región pueda convertirse en una guerra caliente. Supongo que la esperanza y la expectativa de muchos líderes europeos era que Estados Unidos y Europa se unieran en esta nueva Guerra Fría. Así que el hegemón liberal se ha acabado. Pensaban que ahora nos replegaríamos en esto. Bueno, volvamos atrás en el tiempo y regresaríamos al tipo de unidad completa que tuvimos en la Primera Guerra Fría, es decir, unidad en oposición a Rusia como enemigo común. Y bueno, esta era también la suposición de la OTAN, que Ucrania nos uniría.
Pero en cambio, ahora parece que nos divide. ¿Cómo se explica esto? ¿Qué es lo que los europeos no entienden? ¿Es que Estados Unidos no ve a Rusia como la misma amenaza que ven los europeos? ¿Es la preocupación por empujar a Rusia hacia China? ¿Es Europa un socio demasiado costoso en lugar de un multiplicador de fuerza? ¿O se trata simplemente de una política o un enfoque de seguridad internacional propio de Trump? Solo tomando a Estados Unidos, desde un punto de vista estadounidense, tiene todo el sentido del mundo mantener buenas relaciones con Rusia. China es el competidor de igual nivel. Si alineamos estas tres grandes potencias de arriba abajo en función de cuál es la más poderosa, no cabe duda de que Estados Unidos sigue siendo el estado más poderoso del planeta. Pero los chinos están muy cerca, en segundo lugar, y muchos sostienen que están acortando la distancia. Así que tenemos esta situación, desde una perspectiva estadounidense, en la que existe un competidor de igual nivel en el sistema. Y ese competidor tiene el potencial, y subrayo la palabra potencial, de dominar Asia Oriental, algo que Estados Unidos no quiere que ocurra. Así que tenemos un interés particular en centrarnos en Asia Oriental en lugar de Europa, porque Rusia es la más débil de las tres grandes potencias, y Rusia no representa una amenaza para dominar Europa. Y en la medida en que Rusia sea una amenaza en Europa, y, de nuevo, no creo que sea una amenaza muy grande, creemos, y esto es ciertamente cierto en el caso del presidente Trump, que los europeos pueden hacer frente a esa amenaza. Eso debería liberarnos para girar hacia Asia de manera más completa, para enfrentarnos a este competidor de igual nivel llamado China. Así que tenemos un poderoso incentivo estructural, y cuando digo incentivo estructural, me refiero a lo que el equilibrio de poder nos indica que debemos hacer. Tenemos un poderoso incentivo estructural para girar hacia Asia Oriental y dejar que los europeos se ocupen de Rusia. Así que esa es nuestra estructura de incentivos, y esa no es la estructura de incentivos de Europa. Europa se encuentra en una situación muy diferente. Europa, porque los rusos están justo al lado, tiene que pensar ante todo en Rusia. Ahora bien, en mi opinión, Rusia no representaba una amenaza para Europa. Pero los europeos y por supuesto los estadounidenses impulsaron imprudentemente la expansión de la OTAN hacia Ucrania, lo que ha llevado a esta guerra desastrosa. Y por una variedad de razones que tú conoces bien, Glenn dicen, los europeos acabaron en una situación en la que terminaron viendo a Rusia como una amenaza mortal. Por lo tanto, están profundamente comprometidos con utilizar a Ucrania como un ariete para debilitar a Rusia, porque perciben esa amenaza rusa en cada movimiento. Y que tú y yo pensemos que eso es una tontería o no, es en gran medida irrelevante, porque ellos sí piensan de esa manera. Así que los europeos tienen una visión muy diferente de la llamada amenaza rusa que la que tienen los estadounidenses. Y como dije, si acaso, los estadounidenses tienen un incentivo para aliarse con los rusos contra los chinos. Esto es anatema para los europeos. No quieren oír hablar de ello. Y donde se ve esta disputa entre Estados Unidos y Europa, este conflicto transatlántico que se está desarrollando, es en torno a Ucrania. Porque lo que está ocurriendo con respecto a Ucrania es que los estadounidenses están intentando trasladar la carga de gestionar Ucrania y la guerra en Ucrania a los hombros de los europeos. Los europeos, por su parte, están haciendo todo lo posible para mantener a los estadounidenses implicados en la lucha y para mantener viva y en buen estado la relación transatlántica. Pero es muy difícil hacerlo cuando se trata con Donald Trump. Pero sigue siendo un incentivo para los europeos, porque si volvemos a los años 90, puedo entender el argumento de volver a dividir el continente y, en esencia, recrear la lógica de la Guerra Fría. Sí, convertirías a Rusia en enemiga, pero traerías a Estados Unidos a Europa como principal pacificador. Y bueno,
Básicamente mantendrías la misma estructura que tuvimos durante toda la Guerra Fría. Así que Occidente, en sentido político, también mantiene a Europa unida. Sin embargo, ahora que Estados Unidos ha dejado claro que quiere marcharse, ¿no provocará esta división continua de Europa aún más problemas? También, porque no podemos gestionar a Rusia por nuestra cuenta. Estamos apostando todo a Estados Unidos, y Estados Unidos ni siquiera quiere estar allí. Estamos creando dependencias excesivas. No tendría sentido que los europeos cambiaran su posición respecto a Rusia. ¿O cuál es la verdadera amenaza de Rusia? Sé que tiene grandes capacidades, pero esa suposición de que son un imperio, de que quieren reconstruir la Unión Soviética. Esa narrativa parece haber surgido después de 2014, pero no apareció de la nada. Luego, en febrero de 2022, fue cuando supongo empezaron a desatarse. Perdón, desatarse creo que es el término. Quiero decir, como tú y yo hemos dicho en numerosas ocasiones, no hay duda de que incorporar a Ucrania a la OTAN estaba destinado a causar grandes problemas. Y por supuesto, en febrero de 2014 estalló una gran crisis. Luego, 8 años más tarde, en febrero de 2022, estalló una guerra, y esa guerra sigue en curso. De hecho, la guerra entre Rusia y Ucrania ha durado más que la guerra entre la Alemania nazi y la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Es realmente algo notable. El resultado final es que ha envenenado las relaciones entre Rusia por un lado y Europa por el otro, y no hay indicios de que esas relaciones vayan a mejorar pronto. Así que parece que vamos a tener relaciones envenenadas entre Rusia y Europa durante mucho tiempo. Esto es desastroso para los europeos, en gran medida porque Rusia simplemente no representa una amenaza seria. Y creo que si se observa el comportamiento de Putin a lo largo del tiempo, él quería llegar a algún tipo de modus vivendi con los europeos. No es un agresor. No está empeñado en crear una gran Rusia, a pesar de que mucha gente en Occidente defiende ese argumento. Quería llevar una existencia bastante pacífica con los europeos, pero todo eso se ha ido por el desagüe ahora, se ha acabado. Así que tenemos esta situación terrible en la que los rusos y los europeos son enemigos acérrimos. Ese es el primer punto. Pero el segundo punto, y esto es de lo que hablábamos hace unos minutos, es que al mismo tiempo que se ha desarrollado esta relación tan tóxica, los estadounidenses están hablando de reducir drásticamente, si no abandonar, su presencia en Europa. El presidente Trump, como bien sabemos, querría destrozar la OTAN si pudiera. Arruinaría esa institución si tuviera la oportunidad. Y esto es otra forma de decir que los estadounidenses están amenazando con marcharse de Europa, lo que significa que el pacificador estadounidense, que ha desempeñado un papel tan importante en el mantenimiento de la paz en Europa, desaparecería. Y los europeos, por supuesto, entienden casi todos que eso no sería bueno, que conviene mantener a los estadounidenses en Europa porque actúan como una fuerza pacificadora. Mantienen todas esas fuerzas centrífugas justo por debajo de la superficie en Europa. Y si los estadounidenses se marchan, esas fuerzas centrífugas saldrán a la superficie. Entonces habrá enormes problemas de acción colectiva al intentar establecer acuerdos entre los países europeos para hacer frente a esta amenaza rusa que ellos mismos han contribuido tanto a crear. Así que aquí se obtiene lo peor de ambos mundos. Los europeos parecen incapaces de reconocer esto o de hacer algo para solucionar la situación. Están tan profundamente comprometidos con esta relación hostil con Rusia y tienen tantas dificultades para tratar con el presidente Trump que parece que no hay salida para ellos. Por lo tanto, el futuro se presenta sombrío para Europa. Entonces, ¿cómo terminará esta guerra? Quiero decir, ¿eres optimista respecto a que se celebren estas negociaciones?
Porque supongo que por un lado, vemos que la situación va de mal en peor para la OTAN y Ucrania, lo que significaría que, si somos racionales, querríamos asegurar un buen acuerdo hoy, mejor que el que podríamos conseguir mañana. Por otro lado, vimos antes de Navidad que ese plan de 20 puntos de los estadounidenses que intentaban vender a los ucranianos y a los rusos ya estaba bastante alejado. Pero luego intervinieron los europeos, intentando básicamente acercarlo más al lado ucraniano, lo que lo hizo aún más insostenible para el bando que ha salido victorioso, los rusos. Pero ahora están ocurriendo muchas cosas. ¿Tienes algo de optimismo respecto a estas negociaciones? Do you have any optimism about these negotiations? I have zero optimism. I think No tengo ningún optimismo. Creo que no hay ninguna razón para creer que estas negociaciones vayan a producir una paz real. Si observas las exigencias de Rusia, que se han expuesto claramente muchas veces, y reconoces que varias de ellas son básicamente innegociables, y las conocemos bien, y luego miras la posición europea y ucraniana respecto a esas exigencias, son polos opuestos. No hay ningún punto en común. Los europeos y los ucranianos están completamente en desacuerdo con las demandas de Rusia. Así que no veo cómo se podría llegar ni siquiera a un tipo de acuerdo. I don't see how you can even come close to having some sort of agreement. I don't think maybe you can point to any. No creo que se pueda señalar ninguna de las principales exigencias de Rusia en las que los europeos hayan cedido. Tanto los europeos como los ucranianos siguen queriendo que Ucrania tenga una garantía de seguridad. Desde el punto de vista ruso, esto es inaceptable porque es simplemente otra forma de incluir a Ucrania en la OTAN. Es una membresía de facto en la OTAN. Los rusos no quieren que Estados Unidos otorgue a Ucrania una garantía de seguridad del artículo 5. Pero eso es lo que quieren los ucranianos y eso es lo que quieren los europeos. En cuanto al territorio, los rusos han dejado manifiestamente claro, una y otra vez, que quieren todo el territorio de esos 4 oblasts que han anexionado. Por lo que puedo ver, los ucranianos y los europeos ni siquiera están dispuestos a aceptar que los rusos tengan el control total de esos 2 oblasts en el Donbass, y mucho menos de los 4 oblasts del territorio. No hay ningún indicio de un acuerdo significativo. Y en cuanto al tamaño del ejército ucraniano que existiría bajo cualquier acuerdo de paz, las dos partes están a años luz de distancia. Los europeos y los ucranianos hablan de un ejército ucraniano de entre 600,000 y 800,000 efectivos. En las negociaciones de Estambul en 2022, los rusos insistían en un ejército ucraniano de unos 85,000 soldados. Así que, al comparar 85,000 con entre 600,000 y 800,000, se ve que las dos partes están a años luz de distancia. You see the two sides are light years apart. Has there been any movement, any sign of a compromise? ¿Ha habido algún movimiento, alguna señal de compromiso en este asunto? No. ¿Ha habido alguna señal de compromiso en la cuestión territorial? No, no. ¿Ha habido alguna señal de compromiso en la cuestión de una garantía de seguridad? No. Entonces, ¿de qué sirve todo este discurso sobre lograr algún tipo de acuerdo significativo? Todo esto es, como me gusta decir, una gran danza kabuki. No hay nada sustancial detrás. Y sin embargo, para ir un paso más allá, los ucranianos y los europeos siguen hablando de un alto el fuego. Incluso de vez en cuando, los estadounidenses hablan de un alto el fuego. Los rusos han dejado absolutamente claro que no habrá alto el fuego. De hecho, cuando Trump se reunió con Putin en Anchorage el verano pasado, Trump salió de la reunión diciendo que todo el tema del alto el fuego estaba fuera de la mesa, porque Putin le había dejado claro que no iba a haber ningún alto el fuego. Tasso Biden, this stater strids en Pordes an, wrote Dürnberg. That this war was going to be settled one way or another on the battlefield. And Trump said that. He recognized it at the time. Y Trump dijo eso, lo reconoció en su momento, pero con el paso del tiempo ha vuelto a hablar ocasionalmente de altos el fuego, y los europeos y los ucranianos hablan mucho más a menudo de un alto el fuego, pero no va a suceder.
Este se resolverá en el campo de batalla. Creo que al final habrá un armisticio porque una de las dos partes prevalecerá. Y eso no es más que otra forma de decir que se resolverá en el campo de batalla. Pero no se resolverá en negociaciones diplomáticas en Abu Dhabi, en Estambul o en Moscú. No va a suceder, al menos basándonos en todo lo que hemos visto hasta ahora. At least based on everything we've seen up to now. Sí, me resulta muy extraño, sobre todo por toda la retórica en torno a esto, especialmente cuando los europeos piden un compromiso. El compromiso que podrían haber conseguido en 2022 era bastante bueno, pero esperaron 4 años, mucho tiempo, y aún así esperan que las partes de algún modo se encuentren a mitad de camino y lleguen a un acuerdo. Más aún, parece que quieren que los rusos hagan las mayores concesiones. Y el tipo de concesión que quieren es, básicamente, la razón por la que los rusos entraron en Ucrania, para evitar que la OTAN se afianzara allí. Así que en un acuerdo de paz tras una victoria rusa, parece que los europeos quieren precisamente lo que los rusos fueron a la guerra para impedir, es decir, tropas europeas o de la OTAN dentro de Ucrania. Me desconcierta un poco. Sin embargo, ese lenguaje tan normativo que utilizan, porque plantean el argumento de, bueno, Ucrania no puede hacer la mayor concesión. No es justo, porque Rusia es la agresora. Ucrania es la víctima. Así que ni siquiera quieren hablar de garantías de seguridad para Rusia, como si no existiera reconocimiento alguno de la competencia en materia de seguridad. Es simplemente buenos y malos, un agresor y una víctima. Y así, los rusos parecen hablar en el lenguaje del poder. Hemos ganado, nos corresponde dictar las condiciones. Mientras que los europeos hablan en ese lenguaje normativo de eso no es justo, porque tú eres el agresor. Es muy extraño de observar. Es como si no hablaran el mismo idioma diplomático. Pero bueno, perdón. If I can just jump in, Glenn, I actually have an Si me permites intervenir, Glenn, en realidad tengo una explicación para eso. No digo que sea la explicación correcta, pero es como yo entiendo este asunto. Creo que la gran mayoría de las personas de la élite de política exterior en Europa, y esto también es cierto en Estados Unidos, porque creo que Trump es algo así como una anomalía, creen que Ucrania en la OTAN no representa una amenaza existencial para Rusia. Piensan que lo que ocurre aquí es que Putin es un imperialista que intenta crear una gran Rusia. Sí, tiene importancia para la seguridad, pero hay una causa más profunda en juego. Es ese gen imperial que creen que todos los líderes rusos o soviéticos tienen, y Putin es especialmente agresivo. Esto, en su opinión, no tiene nada que ver con la expansión de la OTAN. ¿Cómo podría alguien creer que una alianza benigna como la OTAN, y de nuevo, aquí es donde se ve la retórica sobre que nosotros somos los buenos de la que acababas de hablar, cómo podría una alianza benigna como la OTAN ser vista por cualquier líder ruso como una amenaza mortal? Esa es nuestra visión del mundo aquí en Occidente. Por supuesto, hay personas como tú y como yo, y unos pocos más, que no aceptan ese argumento, pero somos minoría. En el lado ruso, han dejado manifiestamente claro a lo largo de los años que Ucrania en la OTAN es una amenaza existencial. Desde su perspectiva, lo es. Y una vez que entiendes que ellos ven lo que ocurre en Ucrania como una amenaza para su supervivencia, de nuevo, nos guste o no ese argumento en Occidente, hay abundantes pruebas de ello. Permíteme cambiar mi retórica. Hay una abundancia de pruebas de que ellos ven lo que está ocurriendo en Ucrania, y especialmente el hecho de que los europeos y los estadounidenses respalden a los ucranianos como una amenaza mortal y existencial. Por eso no están dispuestos a hacer concesiones significativas. De hecho, como bien sabes, Glenn, si acaso la situación desde su perspectiva les da fuertes incentivos para tomar aún más territorio del que ya han tomado, para anexionar más oblasts, para ir más lejos en la destrucción de Ucrania, para convertirla realmente en un estado residual disfuncional, para envenenar las relaciones dentro de Europa
y para envenenar las relaciones a través del Atlántico entre Estados Unidos por un lado y Europa por el otro. Between the United States on one side and Europe on the other side. Again, once you understand that De nuevo, una vez que se entiende que los rusos no ven esto como un caso de imperialismo, sino como una amenaza existencial, la situación se percibe de forma muy distinta. Pero nos negamos, nosotros en Occidente, y esto por supuesto no nos incluye a nosotros, quiero dejarlo claro. Pero la gente en Occidente, la gente en los círculos de política exterior de los países europeos y de Estados Unidos, en su mayoría, se niega a aceptar que Rusia tenga un punto de vista legítimo, que los rusos realmente vean las cosas de esta manera. Y eso creo explica por qué las dos partes están tan alejadas. Además, explica por qué la gente en Occidente está tan desconcertada de que los rusos no hagan ninguna concesión. Pensamos que deberían hacer concesiones, pero eso se debe a que la imagen que tenemos en la cabeza sobre cómo piensan los rusos es simplemente errónea. Es interesante, sin embargo, la reticencia a aceptar que los rusos sí ven a la OTAN como una amenaza existencial. Porque bueno, hay un punto válido detrás de la visión rusa. Siento a menudo que si intentas crear una Europa sin Rusia, inevitablemente se convertiría en una Europa contra Rusia. ¿Cómo puedes tener una Europa en la que el país más grande no pertenezca? Sería como crear una arquitectura de seguridad en América controlada por China y que Estados Unidos fuera el único al que no se le permitiera participar. Inevitablemente, se vería como algo dirigido contra Estados Unidos. Es muy difícil entender por qué no hay reconocimiento de esto, especialmente teniendo en cuenta la suposición de nuestras intenciones benignas después de Afganistán, Irak, Yugoslavia, Libia, Siria, Irán, Gaza y los últimos 12 años en Ucrania. Debe tener cierta comprensión de que quizá no se trata solo de un grupo de fantasmas, pero mencionaste esta idea de... Glenn, can I just jump in and say a word? Glenn, ¿puedo intervenir un momento y decir una o dos cosas sobre eso? Porque he pensado en esa cuestión. En primer lugar, creo que es importante entender que la decisión de incorporar a Ucrania a la OTAN se tomó en abril de 2008. Eso fue durante el momento unipolar, en su punto álgido. Nos veíamos a nosotros mismos como los buenos, el hegemón benévolo, y los europeos compraron esa retórica en aquel momento. Su pensaron en la expansión de la OTAN debe considerarse de artiñuses, por transitory sin en forward mal es de los Unidos. In any meaningful way, because again, we were the good guys. The United States was a benign hegemon. Estados Unidos era una potencia hegemónica benigna, y los europeos nos seguían, comportándose también de manera benigna. Ahora bien, se podría argumentar que eso estaba mal, pero así es como lo veíamos. Luego estalla la crisis en 2014 y, por supuesto, la guerra en 2022. Pero en cuanto comienza la crisis en 2014 y surgen problemas realmente graves, la pregunta pasa a ser, ¿quién es responsable? Y esa pregunta sigue vigente hoy en día. ¿Quién es responsable de este desastre? Pues bien, si crees que la expansión de la OTAN es en gran medida responsable de provocar esta guerra, este desastre increíble, entonces estás diciendo que Occidente es el responsable. Si dices que Rusia fue impulsada por ambiciones imperialistas, que Putin es un imperialista ruso clásico que debía ser detenido, entonces hay que culpar a Putin. Así que nosotros en Occidente tenemos un interés particular en sostener el argumento de que Putin era un imperialista y que fueron sus ambiciones imperiales las que causaron la guerra, porque queremos atribuirle a él la responsabilidad de esta guerra. Queremos culparle de esta guerra. Si sigues el camino que hemos seguido tú y yo, y sostienes que la expansión de la OTAN es la principal responsable de este desastre, en efecto, estás diciendo que Occidente es el responsable. Y para los líderes occidentales, este es un argumento categóricamente inaceptable.
Where do we go from here on, though? Pero ¿a dónde vamos a partir de There's aquí? been a lot of pressure Porque ha habido mucha on, presión sobre el Kremlin, bueno, sobre on Putin, para que cambie un poco sus change his tácticas. tactics a bit. Quiero This decir, is esto no es nuevo. not new. I remember all the way Recuerdo back que after después de 2014, 2014, cuando intentó recomponer las relaciones con los europeos, había muchos halcones en el Kremlin que sostenían que si no actuaban con más firmeza, la OTAN interpretaría los esfuerzos de Rusia por reconciliarse con la alianza como una muestra de debilidad. Así que decían, bueno, ¿por qué estamos negociando? Deberíamos estar preparándonos para la guerra, básicamente. Pero esto ha continuado hasta ahora, en 2026, cuando dicen, ¿por qué no nos quitamos los guantes y ponemos fin a esta guerra? ¿Ves que eso ocurra? ¿Ves que Rusia cambie de rumbo pronto? Porque últimamente sí veo cierta escalada. No solo los esfuerzos por destruir las redes eléctricas y apagar las luces, sino también este cuasi bloqueo de Odessa, atacando los barcos que entran y salen de los puertos, los puentes. Parece que podríamos estar entrando en una nueva fase de la guerra. ¿O lo ves de otra manera? Well, I think the Russians believe that Bueno, the creo que los Ukrainians rusos are on piensan the que los ropes ucranianos están and contra that las there's a cuerdas good y que hay chance muchas that probabilidades de que a lo largo de este año over the course of 2026 this year, Ucrania se 2026, derrumbe, that Ukraine de que will los rusos collapse, ganen en the el campo de Russians will win batalla. on the battlefield. Y por supuesto, pueden hacerlo de manera convencional. Si eso ocurre o no, es difícil de decir. Es bastante notable lo tenaces que han sido los ucranianos en el campo de batalla. Pensé que para finales de 2025 la guerra habría terminado, que habría habido un armisticio. No creí que los ucranianos seguirían resistiendo. Están resistiendo. Creo que se están manteniendo por un hilo, pero se están manteniendo y siguen recibiendo apoyo, especialmente de los europeos, pero también de los estadounidenses. Así que es posible que para finales de 2026 sigan en la lucha. Es posible. Y creo que a medida que se desarrolle el próximo año, lo que veremos será a los rusos subiendo la apuesta a nivel convencional. Creo que comprometerán más fuerzas en la lucha. Tienen grandes ejércitos de reserva que aún no han desplegado, y creo que lo harán. Y creo que intentarán acabar con los ucranianos en 2026. Si eso no ocurre, creo que habrá poderosas razones para que los rusos suban la apuesta e incluso consideren el uso de armas nucleares. Si observas a Sergei Karaganov, a quien considero un estratega ruso de línea principal que lleva mucho tiempo en activo, él conoce todos los argumentos sobre seguridad, teoría de las relaciones internacionales, disuasión y demás. Cuando le escuchas hablar, básicamente está diciendo que ha llegado el momento de que los rusos utilicen armas nucleares para poner fin a esta guerra. Pero creo que Occidente piensa que los rusos en una guerra de desgaste impedir ganar y stirrer más se equivoca. Los rusos harán algo para poner fin a la guerra, y ese algo podría muy bien ser de bienes nucleares. De nuevo, hay que recordar lo que dije antes cuando describí esta guerra como una amenaza existencial desde el punto de vista de Rusia. Los rusos ven lo que está ocurriendo como una amenaza mortal, en primer lugar. Y en segundo lugar, si llegan a una situación en la que crean que no pueden ganar esta guerra, y de hecho están sufriendo enormemente porque la guerra no ha llegado a su fin, se encontrarán en una situación desesperada. Y cuando las grandes potencias con armas nucleares se encuentran en una situación desesperada, realmente hay que preocuparse por lo que puedan hacer. Así que creo que de una manera muy importante, todos deberían esperar que los rusos ganen esta guerra a nivel convencional con bastante rapidez en la primera parte de 2026. No hay ningún incentivo para que los rusos suban más en la escala de la escalada. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The, 'Russians to really go up the escalation ladder. The
I guess another reason why they might want to finish off. Otra razón por la que podrían querer terminar antes es la lógica que surge de algunas capitales europeas de que debemos mantener a los ucranianos en la lucha un poco más para poder prepararnos. Es decir, si existe la posibilidad de que los europeos se estén preparando para entrar en la guerra en una fase posterior, entonces sería mucho mejor poner fin a la guerra ahora, antes de que tenga la oportunidad de expandirse a un conflicto paneuropeo más amplio. Puedo hacerte una pregunta, Glenn. ¿Cuál es tu percepción de la presión que siente Putin para subir la apuesta para escalar y poner fin a esta guerra? ¿Crees que está bajo una presión tremenda para hacerlo? Y si es así, ¿cómo crees que se desarrollará esto? Bueno, creo que hay mucha presión sobre él para que no acepte ningún acuerdo débil que venga de Washington, porque ellos también han pagado un precio muy alto. Han sido 4 años de guerra. Lo han perdido todo, decenas de miles de hombres. Y la idea, creo, es que si aceptan cualquier acuerdo que permita a Occidente reavivar esencialmente el frente ucraniano en el futuro, y tuvieran que volver a luchar por todo esto, sería completamente inaceptable. Así que hay muchos que supongo se preguntan por qué no ha puesto fin a esto, ya por medios más contundentes. Quiero decir, no se trata solo de los rusos. He hablado con muchos embajadores extranjeros en Rusia, bueno, no los europeos sino otros, que también han expresado su preocupación por qué no ha adoptado todavía una postura mucho más dura. Y no lo sé. Putin no me susurra al oído. No estoy del todo seguro. Pero sí creo, en cierto modo, que también se están preparando para la posibilidad de que si Ucrania cae, cuando caiga, esto provoque una enorme desesperación en Occidente, especialmente en Europa. Isso pode levar a comportamentos prudentes, incluir a Unesbor. Y si eso ocurre, a Rusia y Smith. Así que, después de haber acumulado suficiente armamento, al menos suficientes misiles Oreshnik que pueden alcanzar infraestructuras críticas en Europa, si esa es la dirección que están tomando los europeos, entonces bien. Pero de nuevo, no estoy seguro de qué rumbo podrían estar siguiendo. Sé que gran parte de la presión que venía de Putin antes, él la rechazaba. Mencionaste a Karaganov. Solía asistir a cada reunión anual de Valdai y más o menos le preguntaba a Putin, ¿por qué no estamos cambiando la doctrina nuclear? Y cada año Putin respondía, bueno, no es el momento, tenemos que mantenerla. Y luego, por supuesto, al final escuchó a Karaganov y ahora han cambiado la doctrina nuclear. Y ya sabes, mucha gente piensa que esto es teatro político. Pero sabes, cuando trabajaba como profesor en Moscú, en realidad trabajaba en el departamento con Karaganov como mi jefe, porque se centraba en la Gran Eurasia, el giro de Rusia hacia el este. Analizaban, sí, la combinación tecnológica, cómo Rusia podría cooperar con China. Y sabes, hablé con él muchas veces, y está bastante convencido de que el artículo 5 de la OTAN no se aplicaría de la manera en que mucha gente piensa. Si lees el texto con atención, no creo que esto sea teatro. Creo que hay mucha gente en Moscú que realmente quiere que esto escale de forma importante. Pero no estoy seguro de cómo influye eso en Putin, la verdad. And if you don't go nuclear, right? Y si no recurren a las armas nucleares, ¿verdad? ¿Qué crees que pueden hacer los rusos a nivel convencional para lograr una victoria rápida esta próxima primavera o verano? En otras palabras, ¿aceptas el argumento de que tienen grandes ejércitos de reserva que pueden desplegar, que pueden cambiar su estrategia, romper las líneas del frente y hacer colapsar las defensas ucranianas? Es decir, ¿cuáles crees que son las opciones de los rusos a nivel no nuclear para ganar o poner fin a esta guerra? Bueno,
Es una guerra de desgaste. Una vez que el ejército del adversario se debilita y tienes oportunidades de romper la línea del frente, se abren otras oportunidades. Puedes interrumpir gran parte de la comunicación y la logística, y hay más posibilidades de rodear grandes agrupaciones de tropas. Creo que es hacia ahí donde se dirigen, porque ahora que el ejército ucraniano se está debilitando, tienen una enorme escasez de personal. En este punto, los rusos parecen estar abriendo nuevos frentes, especialmente en Kharkov y Sumy. Así que supongo que, dado que Ucrania parece estar al borde del colapso, este será el momento de abrir un frente más amplio. Y también hubo informes, confirmados por medios occidentales, de que gran parte del nuevo material militar que se está desarrollando, vehículos blindados y demás, en realidad no está yendo al frente. Se están acumulando en la retaguardia. Así que, de nuevo, es difícil saber en la niebla de la guerra qué es real o no, pero mi impresión es que están reuniendo una gran fuerza en la retaguardia. Si esto es para aprovechar una gran ruptura en Ucrania, o si es para nosotros, es decir, si los europeos deciden entrar en la guerra, para mí no está claro. Sí, exacto. Solo una última pregunta muy breve, ya que se nos acaba el tiempo. ¿Cuál crees que sería la forma más probable si Ucrania y la OTAN están siendo derrotadas en esta guerra, en que Ucrania caería? ¿Sería una derrota militar, un colapso económico, una fragmentación política? ¿Tienes alguna opinión al respecto? Well, I think that what Bueno, creo que lo que ocurrirá es que, en algún momento, Ucrania será derrotada en el campo de batalla. Dado todos los problemas que tienen los ucranianos y el hecho de que los europeos solo pueden hacer tanto para ayudarles, mientras los estadounidenses intentan desvincularse de la guerra de Ucrania, es difícil ver cómo Ucrania puede resistir a largo plazo. Así que creo que perderán en el campo de batalla. Al mismo tiempo, su economía está en una situación desesperada. Y si llegaran a perder Odessa y un más territorio del que ya han perdido, eso no haría más que agravar sus males. Por tanto, creo que económicamente el estado residual que resulte de esta guerra será un caso perdido. Y luego, en el ámbito político, me imagino que habrá enormes luchas políticas dentro de Ucrania una vez que termine la guerra. Habrá un gran juego de culpas. ¿A quién se culpará por haber perdido esta guerra? Y será algo feo. Así que creo que económica y políticamente la vida en este estado ucraniano residual será difícil. Y por supuesto, también habrán perdido en el campo de batalla. La pregunta que hay que hacerse es, ¿qué menis kan return to turn in urdes kroint? Y qué más ats, gorkoi rusius to Russians and Brodalikids? Russian relations would be poisonous. I think there's no question. Creo que no hay duda de que las relaciones entre Ucrania y Rusia serán venenosas. Y creo que las relaciones entre Ucrania y Europa serán muy complicadas, porque habrá algunos países en Europa, como Hungría y Eslovaquia, que tienen una forma de pensar sobre Ucrania muy diferente a la de países como Francia, Reino Unido y Alemania. E incluso países como Francia y Alemania, o Francia y Reino Unido, estarán enfrentados en algunas cuestiones clave relacionadas con Ucrania. Así que Ucrania se enfrenta a un futuro sombrío, y ni siquiera hemos añadido el problema demográfico. Es decir, este es un país que se enfrenta, ya ves, a una espiral demográfica descendente. Es simplemente horrendo lo que está ocurriendo. Hay un artículo en el Wall Street Journal esta mañana que dice que ha llegado el momento de que Ucrania empiece a movilizar a la gente más joven, aquellos que están al final de la adolescencia o en la veintena, y que en gran medida han estado exentos del reclutamiento. Eso sería estupendo, ¿no? Coger a todos esos jóvenes y lanzarlos a la picadora de carne. Quiero decir, esto es una locura, ¿verdad? Solo va a agravar la situación demográfica que ya es desastrosa. Así que, una vez que termine esta guerra, Ucrania va a quedar en una situación terrible. No hay manera de que salga de esta guerra ganando en ningún sentido. Pierden casi todas las dimensiones. Perdona, Glenn.
Excuse me, Glenn. And this, of course, is why people like you and I have long Y esto, por supuesto, es la razón por la que personas como tú y yo llevamos mucho tiempo argumentando que esta guerra debería haberse resuelto hace ya mucho. Por eso, los ucranianos no deberían haberse retirado del proceso de negociación en Estambul en la primavera de 2022. Su situación no ha hecho más que empeorar con el paso del tiempo. Y si logran resistir 1 o 2 años más, su situación no va a mejorar. Eso es lo que es muy importante entender aquí. Mantenerse en la lucha nunca se siente Israel de su punto de vista. Deberían haber puesto fin a esto hace mucho tiempo. Si lo miras en conjunto, es sencillamente deprimente. When you add it all up, it's just categorically depressing. And by the way, this gets back to my earlier point, Glenn. Y por cierto, esto nos devuelve a mi punto anterior, Glenn. La cuestión de quién tiene la culpa de este desastre va a salir rápidamente a la superficie. Una vez que haya terminado, una vez que la guerra haya terminado, una vez que se detenga la lucha, una vez que se alcance algún tipo de armisticio, entonces la pregunta será, ¿quién causó esto? Y por supuesto, la gran mayoría de la gente en Occidente o de las élites de política exterior en Occidente va a sostener que fueron los rusos quienes lo causaron porque eran imperialistas. Pero tú y yo sabemos que no es así, que esto es en gran medida el resultado de la expansión de la OTAN y que Occidente es principalmente responsable de este desastre absoluto. Incluso en el escenario irreal de que Ucrania ganara, el mejor escenario posible, ¿quién quedaría para disfrutar de la victoria con esta espiral demográfica descendente? Por eso me resulta muy extraño. Y lo que lo hace aún más triste es el hecho de que Zelensky más o menos sabía cuáles serían las consecuencias de seguir este camino. Mencionaste las negociaciones a principios de 2022. Recordamos que en marzo de 2022 concedió una entrevista a The Economist en la que dijo que había muchos países en Occidente que no querían que aceptaran un acuerdo, que querían una guerra larga. Esa fue la expresión que usó, guerra larga con Rusia, porque podría debilitar a los rusos, incluso si eso significaba la destrucción de Ucrania. Así que es una verdadera tragedia que hayamos seguido este camino durante los últimos 4 años. Creo que la guerra terminará en Odessa, como sugeriste antes. Esta sería la mejor victoria para los rusos, creo, porque si logran dejar a Ucrania sin salida al mar, no solo quedaría debilitada y dejaría de ser una amenaza o una línea de frente futura, sino que también perdería su valor estratégico para la OTAN como instrumento para expulsar a Rusia del Mar Negro. Y hasta las políticas que se ven, la idea de desrusificar Ucrania, implicarían desrusificar Odessa, una ciudad históricamente rusa, algo que sería imposible de aceptar para los rusos y quedarse simplemente mirando. Así que me parece que ahí es donde terminaría la guerra, con los rusos entrando esencialmente en Odessa. Glenn, just one more point that came to my Glenn, solo un punto más que me vino a la mente cuando hablabas de Zelensky en 2022. Antes de que estallara la guerra, fue el 24 de febrero de 2022 cuando empezó la guerra. Como recordarás, en diciembre, enero y la primera parte de febrero, los estadounidenses no paraban de decir, va a haber guerra, va a haber guerra. Lo decían constantemente. Y Zelensky respondía, dejad de decir eso, vais a provocar la guerra. Zelensky no estaba interesado en entrar en una guerra con Rusia. Y luego, por supuesto, una vez que estalla la guerra, está dispuesto a ir a Estambul o a enviar allí a sus negociadores. Está dispuesto a llegar a un acuerdo con los rusos. Pero entonces comete un error fatal. Se pone del lado de los estadounidenses y los británicos, se retira de las negociaciones en Estambul y se compromete con una guerra larga que cree que va a ganar. Acepta la retórica occidental de que los éxitos iniciales de Ucrania en el campo de batalla, y recordarás que les fue razonablemente bien una vez que empezó la guerra, combinados con las sanciones económicas y el apoyo militar de Occidente, acabarían con los rusos. Y Weiger,
A lo largo de 2022, los ucranianos vuelven a ser bastante gantajardi. is that again the Ukrainians do quite well on the battlefield. You remember they roll the Russians back in Kherson. Y a finales de 2022 creen que están en una posición excelente. Y luego recuerdas la ofensiva de junio de 2023, que se suponía que iba, ya sabes, producir una gran blitzkrieg que dañaría seriamente al ejército ruso. Así que, una vez que él acepta al final de las negociaciones de Estambul la visión occidental de lo que va a suceder, una vez que cambia de rumbo, está en serios problemas porque no se da cuenta, pero se está uniendo al bando perdedor. ¿Recuerdas al general Milley? De nuevo, muy importante. El general Milley dijo en el otoño de 2022, después de los éxitos ucranianos en Kharkov y Kherson, ahora es el momento de llegar a un acuerdo. General Milley said, now's the time to cut a deal. This is the high watermark for Ukraine. Este es el punto culminante para Ucrania. Y por supuesto, Milley tenía razón, pero nadie quería escuchar lo que tenía que decir. Eso incluye a Zelensky, porque pensaba que estaba en el bando ganador, que avanzaba. Ucrania iba a lograr una gran victoria y acabar con los rusos, o al menos herirlos de muerte en el verano de 2023. Ese era su pensamiento. Pero lo que ocurrió es que quedó atrapado en el vórtice, y no hay forma de salir. El resultado final es que los historiadores lo verán como alguien que desempeñó un papel clave en la destrucción de su propio país. In destroying his own country. Well, that was on that topic as well. Bueno, eso también estaba relacionado con ese tema, contribuyendo aún más a la fractura de Occidente en el ámbito político. Así que creo que el resultado de esto será profundo. Como has sugerido, creo que los futuros historiadores verán esto como uno de nuestros mayores errores en cuanto a debilitar la posición de Occidente. Y no es solo político, también es económico. Pero no solo ha sufrido políticamente, también tuvo económicamente de esta guerra. Bueno, muchas gracias. Nos hemos pasado un poco del tiempo, así que pido disculpas. Y gracias por venir y compartir sus ideas. Un placer, como siempre, Glenn.